Muy buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad, el programa semanal de Salud y Sociedad Asociación Civil dedicado a la promoción y protección de la salud. ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos tratando de llevarles a ustedes información con opinión sobre problemática de todos los días, algo que está instalado en esta sociedad y que nos llena de temores, de tensión. En algunos casos esa tensión es útil, pero cuando se va, aumenta a un grado ya que no es el habitual, pasa a ser patológica. Estamos hablando de estrés, estamos hablando de ansiedad, y para eso realmente tenemos una compañía más que apropiada. Es un amigo, te agradezco mucho, Roberto, que estés con nosotros. Hace poco sacaste un libro sobre el tema de estrés. Yo creo que la vida cotidiana, como decía, últimamente nos está exponiendo en forma permanente a tensiones, pero lamentablemente a veces la tensión supera la necesaria para responder. El hombre desde la más remota antigüedad ha sufrido presiones. Y las presiones se han manifestado también en distintas formas de enfermar. Las presiones que estamos viviendo, producto del mundo de la complejidad, producto del mundo de la globalidad, sin lugar a duda está dejando secuelas y está enfermando a gruesos grupos poblacionales. Sin lugar a duda, todas las enfermedades que emergen del distrés, la patología del estrés, dan lugar en salud mental y en medicina general a una serie de fenómenos que, repercuten negativamente en la persona, y sobre todo cuando esta persona no está capacitada para resolver cierto tipo de problemática, puede impactar enfermándolo. El tipo de vida con hiperestímulo, como tenemos en la actualidad, es algo predisponente para que se den este tipo de patologías. La aceleración de los procesos, la aceleración del tiempo como recurso, sin lugar a duda, impacta negativamente en nuestros programas genéticos heredados desde el hombre, desde todos los tiempos. Hay una aceleración y por otro lado hay un aumento de presiones que evidentemente, podríamos decir, ponen al hombre al borde muchas veces del colapso. Y si este hombre no está educado adecuadamente, mayor riesgo tiene aún. Por supuesto, hay factores de vulnerabilidad genética, medioambiental que inciden también negativamente. Nosotros escuchamos habitualmente hablar de estrés y eso es una sinonimia de que algo está mal, que el estrés está mal. Pero vos estás hablando del distrés, distinguiendo como que hay un estrés que no está mal y otro que sí es patológico. Es así. Estrés es la reacción-respuesta que todo organismo vivo tiene frente a una demanda significativa en el mundo del hacer, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la creatividad, en el mundo de la cultura. Todos necesitamos un sano euestrés, un sano estrés para responder adaptativamente a los recursos. Esto es la parte buena, el euestrés. Eu es un término griego que da cuenta de lo bueno. Pero así como hay un colesterol bueno y un colesterol malo, hay un buen estrés, el euestrés, y también hay un mal estrés que en medicina se llama distrés. Todo esto está vinculado con la ansiedad, está vinculado con crisis que ahora se identifican con más frecuencia, quizás antes no tenían, no eran tan reconocidas, como son las crisis de pánico, como son las crisis de ansiedad. Todo esto está vinculado. Sin lugar a duda, ya especialmente a fines de los años 80 y con mayor énfasis en la década del cerebro, en la década de los 90, se probó de que todas las enfermedades emergentes en lo que es el espectro de la ansiedad tienen siempre un origen vinculado al distrés. Y a partir de desarrollos y conocimientos de neurofisiología, de endocrinología, de esta nueva materia que es la psicoinmunoneuroendocrinología, se ha podido ver y constatar de que siempre en un antecedente de una enfermedad dentro del espectro de la ansiedad-depresión,
siempre hay un gran distrés previo, que la persona pudo haber sostenido algunas semanas, algunos meses o inclusive algunos años antes de la aparición de la enfermedad. ¿Hablar de angustia y ansiedad es lo mismo o hay alguna diferencia? En realidad son términos distintos, porque angustia evidentemente es enangostamiento y ansiedad es una reacción-respuesta neurofisiológica de un organismo vivo. Ansiedad podríamos decir que es la reacción-respuesta natural de los organismos, mientras que angustia es el enangostamiento, los síntomas que tienen que ver un poco con esta dificultad tan patética de, dificultad para respirar, dificultad para que la persona pueda realmente expresar los síntomas vitales con total equilibrio, con total armonía, con total homeostasis. Cuando hablamos de una fobia, estamos hablando de algo que está identificado con un factor desencadenante, es una crisis que se genera por un factor generalmente identificable. Fobia es un estado de ansiedad mórbido, por lo tanto un estado de ansiedad patológico, y da cuenta de un miedo irracional a un objeto o situación. Es en la irracionalidad donde está puesto el disvalor realmente en la fobia. El fóbico es como si hubiera perdido el proceso racional del pensamiento. Se guía por pensamientos irracionales y entonces un objeto o una situación temida, va a actuar como un profundo disparador, provocando ya la crisis, provocando ya el trastorno que en líneas generales reconocemos como fobia. Ahora, hay algunas fobias que tienen una patente, no sé si más problemática, pero que requieren tener muy en cuenta por los factores que la desencadenan y la cantidad de gente que la sufre, como puede ser la fobia social o puede ser la agorafobia. La ansiedad social y la agorafobia son las dos fobias más frecuentes. La fobia social, antiguamente conocida como fobia social, hoy es angustia social, es un estado muy frecuente, especialmente en adolescentes, en la edad donde la persona comienza a incluirse dentro de grupos sociales. Es la timidez. Es la timidez. Comienza con la timidez en la infancia, el sonrojarse, y después ya se estructura como enfermedad con el fenómeno de evitación, porque la evitación es justamente la característica central de estas problemáticas que tienen que ver con la fobia. El fóbico social es una persona que evita exponerse en público por un temor irracional a ser evaluado negativamente por pares o por personas de la comunidad. Mientras que la agorafobia agora es un término que viene de Grecia, era la plaza antigua, la plaza abierta del mercado, y el ágora era el lugar, la plaza pública. Es el temor irracional también a exponerse en lugares abiertos. Hoy, por supuesto, no solamente existen las plazas, no solamente existen las calles, sino también existen los grandes centros, los shopping, que de alguna forma son plazas cerradas, pero plazas al fin. Estas personas tienen miedo irracional a entrar a un supermercado, entrar a un shopping, salir a la calle y sobre todo cruzar la calle. Son realmente patologías que dan mucho sufrimiento, dan mucha, podríamos decir, discapacidad a las personas. Vos decías que son las fobias más comunes. ¿Podemos hablar de algún porcentaje así de población que puede ser afectado por esto? En el mundo adolescente, en el mundo juvenil y en el mundo también adulto, y muchos profesionales padecen de fobia social, hoy se sabe que entre el 13 al 15% de la población tienen esta prevalencia, tienen esta patología. Muchos profesionales que no pueden exponerse en público, no pueden hablar en público, tienen temores a hablar en público, se sonrojan, tienen temblor, síntomas psicosomáticos, como también dificultades para tragar, dificultades para respirar, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca cuando se exponen en público. Lo mismo el agorafóbico, tiene todos estos disparadores
neurofisiológicos que dan cuenta de un estado de conmoción emocional interna. Roberto, tengo dos preguntas sobre lo que se llama ansiedad anticipatoria y síndrome general de adaptación, pero hacemos una pequeña pausa y seguimos. Con mucho gusto, Jorge. Roberto, habíamos quedado en qué era la ansiedad anticipatoria, el síndrome general de adaptación, qué es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es un trastorno muy frecuente, con mucha más frecuencia en mujeres. 9 de cada 10 personas son mujeres las que lo padecen y una persona cada 10 son hombres. Son cuadros de intensa ansiedad que son vividos en forma crónica y que estas personas generalmente tienen un gran disparador permanente, son ansiosas por naturaleza y tienen una serie de síntomas que los acompañan en esta permanente hiperactivación, ¿no es cierto?, neurofisiológica de todo su organismo. Son personas muy ansiosas que tienen sobre todo un sistema de creencias donde el temor y la catástrofe siempre de alguna forma tienen pensamientos que todo va a salir mal. Están en sus pensamientos. Y cuando hablamos de ansiedad anticipatoria, y son personas muy vinculadas también a los estados de ansiedad y es la forma de anticiparse que tiene la ansiedad. Podríamos decir, todo ansioso se anticipa, tiene esta característica, se anticipa a la realidad. Y entonces siempre hay en este componente una percepción, podríamos decir, una creencia, un pensamiento acelerado que podríamos decir no le da tiempo a poder reaccionar y ni siquiera da tiempo a poder realmente esperar que los acontecimientos ocurran. El ansioso anticipado evidentemente anticipa con su ansiedad hechos que pueden resultar ciertos en la vida real o en la mayoría de los casos no ciertos. Pero, por supuesto, él lo vive con una intensidad y una presencia como si ocurrieran y esto evidentemente le genera un estrés, un distrés. Pero eso tiene que ver evidentemente con una conformación especial, mental, porque nosotros que siempre estamos con el tema preventivo, la anticipación no está mal. La cuestión es no anticiparse pensando que todo va a estar mal, sino cómo puedo evitar que se produzcan las consecuencias no deseadas. La anticipación, cuando es prudencia, cuando es valoración, cuando es juicio y criterio valorativo, es un valor. Por lo tanto, me va a prevenir de cometer actos que me puedan llegar a perjudicar o inclusive perjudicar en el campo de la salud con distintos tipos de medidas que tengo que tomar. Por lo tanto, esta ansiedad podríamos decir que es un valor, pero un valor de prevención. Pero cuando la ansiedad realmente impacta negativamente y hace que la persona se perturbe y por otro lado no le permita crear un juicio valorativo y una prudencia, evidentemente es patológica. Vos hablaste de perturbación. Es común hoy en día, cada vez más, escuchar que alguien fue testigo, sino víctima de una crisis de pánico. Vas en un avión y la persona que está adelante, al lado, llega un momento que no soporta, piensa que se va a morir, que le hace falta algo, y empiezan a pedir un médico, y por ahí hay un médico, o no. ¿Qué es lo que hay que hacer con esa persona? Bueno, en primer lugar, decirle de que de una crisis de pánico nadie muere. Justamente se produce a través de ciertos mecanismos fisiológicos un proceso de dilatación de las arterias cardíacas, las arterias coronarias, especialmente por el óxido nítrico que interviene como neurotransmisor positivo y predispone al corazón a soportar la mayor de las crisis. Así que en este sentido, decirle al paciente de que no va a morir. En segundo lugar, contenerlo a través de darle a respirar en una bolsita, en una bolsa de panadería, que él pueda introducir tanto la boca como la nariz y inhalar el aire exhalado. Esto es un método muy eficaz, realmente, en una bolsa de panadería, ¿no es cierto? Es un método muy eficaz que tiene sus fundamentos fisiológicos y hace que la persona rápidamente aborte una crisis de pánico. La crisis se instala en forma muy rápida.
sobreviene como un proceso no querido y inclusive... en segundos se instala, digamos. Se instala en ¿Y segundos. cuánto dura? No más de 15 a 40 minutos. Prácticamente todas las curvas a partir del minuto 40 bajan significativamente. Pero en los primeros segundos y especialmente en los primeros 10 minutos la persona tiene la íntima convicción de que va a morir. Por eso contenerlo, decirle que no va a morir, decirle que tiene que respirar en la bolsita y por otro lado decirle que tiene que relajarse y respirar normalmente, ¿no es cierto?, con todas estas técnicas, resulta realmente estratégico para abortar una crisis de pánico. Eso en lo inmediato. Y ante una persona que tiene antecedentes de crisis de pánico, ¿cuál es el tratamiento o los tratamientos que debe encarar para evitar que se repitan, para que gane la tranquilidad y no tenga esa expectativa o ese temor? A mediano plazo, esta persona tiene que ir a talleres de psicoeducación donde se le dé entrenamiento en la materia y conjuntamente en esos talleres de psicoeducación se les enseña al paciente y a la familia de qué forma hacer también el seguimiento de la enfermedad a mediano y a largo plazo. Roberto, discúlpame, yo sé que es un tema que hay mucha expectativa, pero por ahí no hay mucha información a dónde ir. Y bueno, vos dirigís una red que yo sepa es la más grande en el tema, la red Sanar, que por consultas telefónicas pueden recibir un apoyo inmediato y una orientación. ¿Por qué no nos explicás un poco cómo funciona? Justamente en la red Sanar nosotros a través de los teléfonos, también a través de internet, podemos llegar a contener rápidamente al paciente y por otro lado también direccionarlo en cuáles son las estrategias elementales que tiene que realizar para no volver a tener recaídas, para no poder tener rebotes de esta cruel enfermedad que significa el pánico, las fobias, los trastornos por distrés, todo el espectro de la ansiedad y depresión. ¿Son enfermedades curables? Son enfermedades, en algunos casos, crónicas, pero de muy buen pronóstico. Y en otros casos son enfermedades que no se curan, pero también tienen buen pronóstico. ¿Qué quiere decir con esto? Vos hablabas de la psicoeducación. Claro. Pero además de la psicoeducación hay medicación, hay medicamentos, hay terapia medicamentosa. Ese aspecto es muy importante, Jorge, porque en la segunda etapa, una vez que una persona, primero se lo puede prevenir con todas las estrategias preventivas que nosotros enseñamos en nuestras redes, más de 45 centros en todo el país, inclusive en Capital y conurbano bonaerense. Nosotros también enseñamos de qué forma tienen que ser administrados los psicofármacos, porque hay realmente mucho desconocimiento en esta materia en el mundo y especialmente en la Argentina. Estas personas tienen que ser medicamentadas rápidamente con una asociación de ansiolíticos y antidepresivos. Y, según normas internacionales, los ansiolíticos deben ser discontinuados, o sea, alrededor del 6º mes los pacientes ya no tienen que recibir más ansiolíticos y tienen que continuar de acuerdo a normas también ya establecidas por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría, entre 1 o 2 o más años deben continuar con la utilización permanente a dosis moderadas de antidepresivos. Porque los antidepresivos no solamente sirven para la depresión, sino también son anti-ansiedad, son antifóbicos, son antipanicosos y ayudan mucho a estos pacientes. Pero lamentablemente muchos pacientes, por desconocer estas estrategias, toman solamente ansiolíticos y no solamente no mejoran y no pueden recibir los beneficios de una curación a mediano y largo plazo, sino cronifican estos síntomas y tienen inclusive después síntomas secundarios que tienen que ver con pérdida de memoria, etc. Roberto, vos hablabas de ayuda y yo quiero mencionar un libro que, bueno, te agradezco mucho que me entregaste y me dedicaste, que es Vida sin estrés. Es un libro que ha salido hace muy poco tiempo, ¿no? Es así. Es uno de los también libros que complementan todo el trabajo que nosotros venimos realizando ya hace más de 14 años en la red Sanar, tanto en Argentina como en algunas filiales que también tenemos en Latinoamérica. Este libro es un manual para conocer, para reconocer a través de 125 preguntas-respuestas, ¿no es cierto?, los aspectos centrales en donde están los orígenes del distrés.
las consecuencias y también el abordaje terapéutico a través de lo que nosotros mencionamos como el gerenciamiento y la terapéutica para el distrés. Roberto, realmente es una ayuda. Yo lo que he leído es algo muy didáctico, algo que le permite a uno identificar situaciones, poder comprenderlo. Así que te felicito, es una obra muy importante y te vuelvo a agradecer que nos hayas acompañado y hayamos podido llevar algún tipo de información con opinión sobre una cosa tan común y tan difícil de llevar como es la ansiedad, las fobias y los trastornos de angustia. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación y desde ya estás invitado a participar en la red cuando tú lo indiques. Muchas gracias, con mucho gusto. En el bloque que viene vamos a mostrar unas imágenes precisamente de una visita que hicimos a uno de los lugares, a la Consolata, y pudimos hacer notas y entrevistas que son testimonios de gente que ya se está tratando. ¿Desde cuándo integra la Red Sanar? Del año 2002. ¿Cómo se entera una persona de que existe la Red Sanar? Mira, la forma de enterarse son varias. Yo, por ejemplo, personalmente me enteré a través del libro del Dr. Re. La conocí por medio de una tía mía que me insistió durante mucho tiempo y yo no lograba venir. Entonces hasta que un día me pasó algo que nunca en mi vida hubiese esperado que me pasara, pero sucedió. Y eso hizo que yo tuviera una gran angustia, una gran depresión y no sabía dónde ir. Bueno, yo llegué como alumna paciente con trastornos de ansiedad, de pánico, fobias, y llegué, digamos, en un estado bastante avanzado de depresión. ¿A qué personas les aconsejaría que se acerquen? Creo que esto vendría bien para todos. Lo que pasa que las personas que llegamos, en general, somos aquellas de las que estamos sufriendo y manifestamos ese sufrimiento. ¿Cómo lo manifestamos? Por síntomas físicos, de diversos órdenes, como falta de aire, sensación de desmayo, desmayos concretamente, llegar a las guardias. Nos encantan las guardias, somos visitadores de guardia y los médicos nos miran diciendo: señora, usted está perfecta. Yo digo: doctor, yo me siento mal. Entonces uno pasea por los distintos médicos, por las distintas guardias, sentir angustia, algunas personas no tener ganas de seguir viviendo, ser profesionales que le iba todo bien trabajando y un día darse cuenta que no puede estar frente a sus pacientes o frente a un negocio y atenderlo porque le da miedo. ¿Qué cambió en su vida desde que llegó hasta hoy? Esos pensamientos negativos que a uno le hacen ver todo mal, poder transformarlos en positivo a través del autoconocimiento de uno mismo. Puedo decirle que se puede, que lo logré y que se logra, que tienen que luchar mucho para llegar a esto.